Bueno, estoy aquí un poco como coordinador, pero antes de pasar y a Jara, que son los que realmente están en nuestro centro de rehabilitación ecológica del Siguiente Caño, son los que realmente incrementan todo esto que les voy a contar ahora. Vale. Y ellos son muy importantes por muchas razones, los dos porque pues, se llama el texto de la materia, de lo que es porque tiene un determinado carisma, una determinada personalidad que hace que todo esto se pueda llevar a cabo de manera mainstream. Antes de empezar, bueno, poder empezar en tu especie de diálogo que es interesante, pues sobre esa actividad física y que me pues, en realidad es un poco todo lo mismo. De la actividad física, digamos, pues cualquier movimiento, se ven cambiar todo, energético, todo lo que sea no está quieto. No está para actuar, pues hacer las labores de casa, ir a comprar, ir a la huerta, hacer todo tipo de actividades. Es necesario, es necesario, es una parte importante de la salud, pero dentro de esa actividad física también tenemos que destacar lo que es el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay personas activas en su día a día, que tienen la huerta, que van a andar, que hacen, bueno, mucha actividad diaria y piensan que con eso es suficiente. Eso es muy necesario, pero es insuficiente. Necesitamos ejercicio físico, es decir, un tipo de actividad física que esté regulada y que tenga unos objetivos concretos, que mejore, por ejemplo, los niveles de fuerza, de resistencia, de flexibilidad. Entonces, las dos cosas tienen que ser complementarias. Las personas activas, perfecto, las personas que no estén activas tienen que ser cada vez más activas, pero no podemos olvidar una parte importante, y es el entrenamiento, que realmente es lo que hacemos en nuestro centro de rehabilitación oncológica. Bueno, ¿qué objetivos perseguimos con la actividad física en rehabilitación oncológica? Pues bueno, ahí está resumido en los aspectos más principales. Uno es recuperar o mejorar la función física y las capacidades físicas básicas que se han podido ver mermadas por el proceso de la enfermedad. Otro es mejorar muchos aspectos también como por ejemplo la imagen corporal, la composición corporal. Si nos vemos bien a nosotros mismos, pues también es importante ese factor psicológico. Luego, reducir o retrasar la recurrencia o la aparición de un segundo cáncer, ¿no? La evidencia científica nos dice que si estamos en forma, pues reducimos el riesgo de que vuelva a recurrir, a reincidir esta enfermedad. ¿Cómo tienen que ser los programas de ejercicio físico, de actividad física? Bueno, principalmente tienen que ser atractivos, ¿no? Porque si queremos una adherencia, cuando hablamos de adherencia, queremos decir mantener, cumplir ese tipo de programa que han asignado para nosotros, tiene que ser atractivo, ¿no? No podemos mantener en el tiempo un tipo de actividad, algo que no nos gusta, ¿no? Entonces eso es algo importante. Las actividades tienen que ser seguras. Siempre que hacemos actividad física, en todos los casos, incluso en personas sanas, las actividades tienen que ser seguras. En este caso, en personas que tienen esta patología, pues más importante que sean seguras. Ahora veremos cómo vamos a conseguir que esas actividades sean seguras. Luego tienen que ser divertidas a la medida de lo posible, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Para mantener esa adherencia, mientras más ameno, más entretenido sea nuestro programa de entrenamiento, pues más fácil es que lo cumplamos. Y luego tiene que haber interacción social. Cuando hablamos de interacción social no quiere decir que tengamos que hacer todo el entrenamiento en grupo o en pareja o siempre acompañado, ¿no? Porque si el entrenamiento es individualizado, como ahora veremos, pues gran parte de ese entrenamiento está personalizado para mí, pero eso no quiere decir que al sitio donde yo vaya, la actividad que yo haga, no pueda estar en relación con otras personas que siempre va a mejorar pues esa adherencia al entrenamiento. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta para todo lo que acabamos de comentar? Pues uno, evidentemente, es el tipo de cáncer, ¿no? La patología que tenemos, el estadio en el que estamos, los tratamientos que estamos teniendo en ese momento, la fase de la enfermedad en la que nos encontramos. Luego, muy importante, a veces tan importante como en este caso, el cáncer son las patologías asociadas. Muchas veces las personas que padecen un cáncer por diferentes factores, entre ellos porque generalmente son personas ya de una cierta edad, pues tenemos otras patologías asociadas que a veces pueden ser más condicionantes del propio cáncer, de la propia enfermedad. Es decir, puedo tener a lo mejor un determinado cáncer, una determinada fase, pero también soy hipertenso o tengo colesterolemia, etcétera. Otros problemas que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar el programa de entrenamiento. Luego la actividad física, evidentemente los medios y los recursos de los que disponemos. En nuestro caso, pues por suerte nuestro centro está muy bien dotado, por lo cual la limitación en ese sentido es muy pequeña. Y luego un poco nuestro historial, es decir, si hemos sido personas activas, si hemos practicado actividad física, ¿vale? Digamos que todos estos factores son los que van a determinar el programa que tengo que llevar a cabo. La clave, como ya podéis esperar, es
individualizar siempre el programa de entrenamiento. El programa de entrenamiento es como una especie de medicina, tiene que tener la dosis exacta que yo necesito en función de todos esos factores de los que hemos hablado, ¿no? De mi edad, del tipo de cáncer, de la fase de la enfermedad, del tiempo disponible que tenga, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué componentes tenemos que trabajar? ¿Qué componentes, qué capacidades físicas, por decirlo, es interesante que tengamos en cuenta a la hora de plantear un programa de rehabilitación oncológica? Pues por orden de importancia, quizá la más importante, según nos dice la evidencia científica, es la fuerza. Es muy, muy, muy importante que mantengamos nuestros músculos, nuestro aparato locomotor en forma. Entonces la fuerza será quizá la prioridad que tenemos que darle, la capacidad física, perdón, que tenemos que priorizar, que tenemos que darle un poco más de importancia. Ahora veremos cómo podemos trabajar. En segundo lugar, la resistencia, que es la capacidad de mantener, de atrasar, por decirlo, la fatiga o de soportar la fatiga. En tercer lugar, también la flexibilidad o la elasticidad, es decir, mantener nuestro cuerpo ágil, flexible, dinámico. Y en cuarto lugar, algo que quizá a algunos nos suena un poco más distante, es el apartado neuromotor. El apartado neuromotor quiere decir mantener esas capacidades físicas que los técnicos llamamos perceptivo-motrices, que en realidad es la coordinación y el equilibrio. Por explicarlo muy sencillo. Cuando somos niños, en la primera etapa de nuestra vida, desarrollamos la coordinación y el equilibrio para ganar nuestras habilidades, nuestros patrones motores básicos, y aprender a andar, a correr, a saltar, etc. Esas capacidades perceptivo-motrices se van deteriorando con la edad, sobre todo si no las entrenamos. Y puede ser un condicionante importante, es decir, yo puedo tener a lo mejor un nivel suficiente de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, pero si por diferentes factores, entre ellos por los efectos secundarios de algunos tratamientos de cáncer, pierdo estas capacidades de coordinación o equilibrio, o de problemas en la marcha, en las actividades del día a día, etc. Entonces no debemos descuidar el desarrollo de estas capacidades. Por último, además de estas 4 capacidades anteriores, que son las que realmente entrenaríamos en el gimnasio, en el centro de rehabilitación oncológica, debemos también aumentar la actividad física diaria, ¿no? Lo que comentamos, debemos ser lo más activos posible. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar la fuerza? Pues la fuerza la podemos trabajar de muchas formas. No vamos a entrar en detalle porque siento que si no me voy a alargar en exceso, pero debemos mantener nuestros músculos lo más activos posible, porque además uno de los efectos de la edad es lo que llamamos la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular que acarrea luego muchos otros problemas. Gran parte de la pérdida funcional que tenemos con la edad y que se ve acelerada por diferentes patologías se debe a la pérdida de fuerza y de masa muscular. Si entrenamos esa fuerza, estimulamos la masa muscular, que hacemos que esa pérdida sea muchísimo más lenta, podemos atrasarla, incluso en algunos momentos podemos intensificar ese progreso. Aquí nos darían más o menos unas pautas un poquito más técnicas de cómo trabajarla, ¿no? Las repeticiones que tenemos que hacer, las series, los tipos de ejercicio, las máquinas que podemos utilizar. Bueno, ahí vemos unas imágenes, como las imágenes hablan más que las palabras, pues si vemos algunos compañeros, algunos se identificarán diferentes ejercicios de fuerza. El programa de fuerza, como hemos dicho, tiene que ser individualizado. Ahí es un ejemplo de rutina, pero en nuestro caso, Josu o Sara son los que, con toda la información de la que disponen, pues hacen el programa de entrenamiento más indicado para nosotros y, por supuesto, absolutamente individualizado. La segunda capacidad física, la resistencia. Bueno, hay diferentes métodos para trabajarlo. Como trabajamos en el gimnasio, pues hay diferentes opciones. Están las cintas de andar o de correr, las bicicletas de diferentes tipos, las elípticas, los de ciclorgómetro de brazos. Podemos también entrenar la piscina. ¿Vale? Las actividades son muy diversas, como decimos, quizá de las más diversas que podamos entender. Sí que es importante que mantengamos una determinada intensidad. Ahora veremos cómo podemos calcular esa intensidad, es decir, que sea entre moderada y vigorosa o intensa, por así decirlo. Es decir, tiene que tener una cierta intensidad como para que haya una estimulación sobre el organismo. ¿Cómo debemos de comenzar? Pues bueno, en función de las características de cada uno. Lo ideal, los técnicos decimos siempre que lo ideal es empezar con 20 minutos o una intensidad moderada. Hay personas que no pueden hacer 20 minutos, pueden hacer 10 minutos, descansando otros 10 minutos, podemos empezar por 5, ¿vale?
Quizá tenemos que desterrar esa idea antigua que todavía tenemos, que si no hacemos 20 minutos o no hacemos media hora de ejercicio cardiovascular, no obtenemos ninguna mejora. Un poquito siempre es mejor que nada. El primer día solo puedo hacer 5 minutos de bicicleta, perfecto. El próximo día haré 10, luego 15, luego 20. Cuando ya puedo hacer 20 minutos, media hora, 40 minutos, a lo mejor ya mi objetivo es aumentar la intensidad. En cuanto a la intensidad, hay muchas formas, ¿no? La forma más técnica que utilizamos nosotros es en función de unas frecuencias que nos calcula Fernando con una prueba de esfuerzo, con un pulsómetro. Pues bueno, es la forma más técnica, más científica de trabajar una determinada intensidad, estar seguro de que estamos trabajando por seguridad y que estamos estimulando nuestro organismo dentro de unos umbrales. Pero a veces el test del habla es una de las herramientas más sencillas y más eficaces, porque además el test del habla nos vale todos los días. A mí a lo mejor Fernando, un día que estoy descansado y demás, me dice que mis frecuencias de entrenamiento son 130, 150 posiciones. Pero resulta que ayer dormí mal, estoy cansado, estoy incubando un catarro y esas frecuencias no voy yo. Sin embargo, el test del habla se adapta todos los días a cómo me encuentro. La intensidad moderada y rigurosa va entre poder hablar, por ejemplo, si estoy con foro y mi bicicleta de al lado haciendo los dos un poquito de bicicleta estática, los dos tenemos que poder mantener una conversación, pero con un poquito de dificultad. Si hablamos por la misma normalidad que están quietos, estamos trabajando demasiado intensos. Si no podemos casi intercambiar monosílabos, pues estamos quizá una intensidad peor. Pues tenemos que encontrar esa intensidad de la cual pueda hablar, pero tenga que realizar ciertas pausas de vez en cuando. Esa es una intensidad entre moderada y vigorosa y nos aseguramos que estamos estimulando en nuestro organismo, estamos trabajando con seguridad. La tercera capacidad física, la flexibilidad, la elasticidad, depende si nos referimos a articulaciones o a músculos de tendones. También es importante, a veces se nos olvida, nuestro cuerpo por la edad se va haciendo cada vez más rígido, menos elástico. Nos dicen que es la única capacidad física que se pierde casi desde el momento en el que naces, ¿no? Cuando nacemos somos súper elásticos, somos flexibles, somos un chicle y según vamos creciendo, pues cada vez está muy bien. Pero la perdemos porque no la entrenamos. Se puede trabajar a cualquier edad, pero no sirve la excusa porque no es cierta de que, bueno, tengo 50 años, ya he sido toda mi vida muy rígido, ya no voy a poder ganar flexibilidad. Si tienes la flexibilidad se puede ganar y puede afectar muy positivamente a mi tío. Bueno, y por último, como comentábamos, el neuromotor, esas capacidades neuromotrices que son principalmente la coordinación y el equilibrio, se pueden entrenar de muchísimas formas, desde ejercicios muy sencillos para una persona que ya tiene afectadas esas capacidades, que pueden ser simplemente estar a la pata coja y en el momento que te realice la prueba de pie, a hacer ese ejercicio sobre un pozo, sobre una superficie inestable, incluso incorporar el trabajo de fuerza, ese trabajo de inestabilidad que hace que mejoren esas capacidades. Pero no debemos olvidarlas porque a veces nos dedicamos solamente al aspecto, por decirlo, más mecánico, más muscular de la fuerza, de la resistencia, de la visibilidad, y si hemos perdido estas capacidades o parte de estas capacidades, que en ocasiones con ciertos tratamientos de latinio se ven alterados, pues esas capacidades físicas que yo mejoro son poco funcionales, dan poco a mediodía. Sí, cada vez soy más fuerte, noto que en el peña soy un poco más teso, y la bicicleta cada vez aguanta más tiempo, pero cuando salgo a la calle tengo los mismos problemas de equilibrio. Esa fuerza que van a desarrollar en mi día no se nota. No debemos olvidar estas capacidades físicas para cerrar un poco el ciclo de esos 4 ámbitos de la actividad física que debemos tener en cuenta. Bueno, y por último, ya fuera de la rehabilitación oncológica que haríamos en nuestro centro deportivo, sería aumentar nuestra actividad física diaria. Y ahí sí tendrá pues, las opciones, el gusto de cada uno. Tengo una huerta, pues si puedo ir a la huerta, perfecto. Si tengo una mascota, pues qué mejor excusa que poder sacar la mascota. Si me gusta pasear, si me gusta andar en bici. No es una actividad física de una intensidad muy alta, no me va a poner en forma, no me va a hacer más fuerte y más resistente, pero va a consumir energía, me va a mantener activo, me va a ayudar a mantener la plena